Hola, este es el primer programa de Aprendo en Casa para sexto año. Esperamos que sea un espacio muy enriquecedor donde ustedes puedan aprender más y sobre todo reforzar sus conocimientos. Les saluda Daira Blanco Vindas, su maestra. Y considero que deben estar preguntándose, bueno, ¿qué vamos a necesitar para esta clase? Yo sé que ustedes necesitan lápices, cuaderno, borrador, útiles escolares, pero lo más importante que van a requerir es ganas de crear y mucha imaginación. En mi caso, yo voy a necesitar mi libro Violín de Lata, de la autora costarricense María Bonilla. Querido grupo, para empezar, ¿qué les parece si recuerdan ustedes algún cuento o algún poema que hayan leído o escuchado? ¿Les parece? Muy bien. Vamos a pensar porque somos grandes lectores y ya estamos en sexto año, lo que significa que ya tenemos mucha experiencia con la lectura y con la escucha de cuentos y de poemas. ¿Saben entonces la diferencia entre un cuento y un poema? ¿Qué tal si recordamos las diferencias de los siguientes géneros literarios? Poesía y el género literario cuento. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo les voy a leer un texto. Ustedes lo van a escuchar con mucha tranquilidad. Van a prestar atención. No les voy a decir a cuál género literario pertenece. Ustedes, con solo escucharlo, van a ir dándose cuenta de qué género literario se trata. Muy bien, lo que les voy a leer está dentro de este libro de la autora costarricense María Bonilla. Vamos a escuchar. Grillo cantor abrió su ventana verde y sonrió a la mañana. Hacía días de días que esperaba algo, no sabía qué. Algo le hacía cosquillas en su levita gastada y lo hacía reírse solo, cuando nadie escuchaba. Desde que la flor de campana había nacido de su llanto transparente, amanecía cada mañana con un susto en sus alas. Observaba atentamente el cielo, espiaba cuidadosamente el camino, atisbando los pasos, el viento, el polvo. Hablaba quedito, como esperando. Cada día, cada pedacito de día, como esperando. Alguien vendría a visitarlo, estaba seguro. En las noches, las notas de su violín de lata salían jugando escondido. La redonda se sentaba jadeando en el palito de la negra, que por su peso se doblaba protestando como un acordeón. La campana blanca, con sus risas, perseguía de la mano del grillo cantor a las notas juguetonas y huidizas. Ya aquello casi se parecía a la vida. Grillo cantor sentía que alguien oía su canción. En las mañanas lustraba su ventana verde, planchaba su levita, sacudía su casita de hojas, acomodaba la cobija de hule, peinaba la campana, afinaba su violín de lata. ¿Cuánto tardarían? Ya él era viejo, no podía esperar mucho tiempo más y no quería dejar sola a la flor. Ahora era su responsabilidad, tanto la quería. ¿Cuánto tardarían? Él no podía esperar mucho tiempo más. Entre triste y alegre, echaba miraditas de vez en cuando a la campana blanca que creía en él y confiaba. Hondos,
Sus ojos absorbían la línea azul del horizonte. ¿Qué les ha parecido? Pero no les pregunto si bonito o feo, lindo, hermoso, no. ¿Qué tipo de género literario creen que acaban de escuchar? ¿Cuento o poesía? A ver, confío en esa experiencia lectora de todos ustedes. Muy bien, estamos de acuerdo. Género literario, cuento. Pero ¿recuerdan las características específicas de este género literario? ¿No? Bueno, vamos a repasarlas. ¿Les parece? Empezamos. Observamos esta imagen, diseñada por María José Daluz. ¿Qué me recuerda esta imagen? ¿Cuál cuento me recuerda esta imagen? Muy bien, es un cuento tradicional. Algunos me estarán diciendo Caperucita Roja, ¿verdad? Pero les cuento que yo he escuchado más bien la versión del lobo. Entonces, tenemos dos opciones. Me podría estar recordando el cuento Caperucita Roja o me podría estar recordando el cuento del lobo, que no es lo mismo. Siempre hay que escuchar las dos versiones. Bien, adentrémonos entonces a las características de este género literario. Es breve. ¿Qué significa que sea breve? Es corto. Muy bien. Los cuentos evitan ser largos. ¿Por qué evitarán ser largos? Vamos a observar. Porque tienen pocos personajes y al tener pocos personajes, su extensión es corta. Pocos personajes, y los invito a reflexionar. En este cuento que acabamos de escuchar, ¿cuántos personajes nos dimos cuenta que habían? Pocos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ir haciendo una idea clara en nuestro cerebro de que el cuento que escuchamos anteriormente reúne estas características. Por supuesto, por eso pertenece a este género. Continuamos. Es narrativo, narra. ¿Qué significa narrativo? ¿Qué significa narrar? Significa contar algo con secuencia. Por eso decimos que el cuento es narrativo. Tiene inicio, desarrollo y cierre. Muy bien. Continuamos. Desarrolla un solo tema. En este cuento que escuchamos había un gran tema. Un solo tema. Nunca el cuento me va a desarrollar varios temas al mismo tiempo. Eso lo hace otro género literario que no estamos trabajando el día de hoy. Muy bien. Está escrito en prosa. ¿Qué significa escrito en prosa? Que está escrito así, como naturalmente nosotros escribimos, renglón a renglón. Excelente. Repasemos entonces. Escrito en prosa, pocos personajes, es narrativo y es corto. Muy bien, los felicito. Tenemos claras ahora algunas de las características del género literario cuento. Yo les voy a leer algo más que está en este libro. ¿Escrito por quién? María Bonilla. Muy bien. Igual, no les voy a decir el género literario. ¿De acuerdo? Dice así: ya solito no hago el viaje, me acompaña una flor, un cansancio, un silencio y el bostezar de un caracol. Una risa me acompaña, una gran ilusión y montada en mis orejas el color de una canción. Una mariposa triste con 2 gotas de sudor completa mi cortejo en busca del amor. Ya solito no hago el viaje y mis orejas escuchan mejor. Sé que en un camino alguien espera mi pasar, 2 ranitas de colores y otro caracol sin hogar. Sé que en un recodo, muy cerca del mar, un grillo también me espera,
con el cantar de su violín. Ya solito no camino, ya solito no estaré. Construiremos todos juntos, cada amanecer, un mundo verde y sonoro, donde jugar y crecer. Pensemos. ¿Sonó igual al primer texto que la niña leyó? Vamos a ver. Mencioné algunas palabras. Escúchenlas. Ilusión, canción. Pasar, hogar. Amanecer, crecer. ¿Qué sucede con ellas? Canción, ilusión, amanecer, crecer, pasar, hogar. ¿Cómo suenan? Claro, al final suenan igual y a eso se le llama rima. El texto que acaban de escuchar, ustedes se dieron cuenta o percibieron que lo fui leyendo por partes, ¿verdad? A eso se le llama verso. Excelente. Entonces, si este texto que yo acabo de leer tiene rimas y está escrito por versos, esas dos características pertenecen a otro género literario. ¿Cuál género literario es? Muy bien, la poesía. Excelente. Diferente a lo que acabamos de escuchar con el cuento. Excelente. Pero vamos a repasar entonces o a recapitular lo que acabamos de ver hasta este momento. Con respecto al cuento, vamos a ver. Características. Es corto, desarrolla un solo tema, tiene pocos personajes, narra una serie de acontecimientos, está escrito en prosa, lo que quiere decir que está escrito en la forma natural en que escribimos, renglón a renglón, como lo encontramos en los libros, ¿verdad? Renglón seguido. Y en cambio, la poesía tiene rima y está escrito en verso. Pero de este género literario, poesía, no nos vamos a adentrar todavía. Lo vamos a dejar para una próxima clase. Muy bien. ¿No les parecería genial escribir sus propios cuentos o poesías? ¿Verdad que sí? ¿Qué necesitamos? Simplemente recordar. Si requerimos de palabras que rimen para las poesías o de pocos personajes para los cuentos. Ustedes van a buscar lápiz y papel, por favor, o cuaderno, y van a elegir el género literario que más les gustó y van a iniciar a crear sus propios cuentos o poesías. Recuerden, rimas para las poesías, pocos personajes y un solo tema para los cuentos. En fin, voy a invitarlos a escuchar otra lectura de mi libro. Y ya no les voy a pedir que se den cuenta de cuál es el género literario, porque ustedes automáticamente lo van a hacer. Antes de escuchar el cuento, yo necesito que contesten las siguientes preguntas que vienen por acá. ¿Conoces un bosque? Contame, ¿te gustan o no? ¿Alguna vez viste un acordeón? ¿Cómo es? ¿Cuántas notas musicales conoces? El duende de gorro color violeta decidió aventurarse a las orillas del bosque. Él vivía en lo más profundo y no tenía permiso de llegar afuera, a fisgonear la vida en horas que no fueran las madrugadas, en las que jugaba canicas con las gotas de rocío, acompañado de sus compañeros de gorros de colores. Pero hacía días de días que no escuchaba los ecos de las risas y los murmullos, y el bosque estaba silencioso, como cuando va a amanecer. Y esto lo asombraba y lo hacía sentirse solo con él mismo.
Todas las mañanas, después de bostezar y lavarse con el agua que la luna dejaba en el hueco del árbol donde dormía, el duende de gorro color violeta respiraba los ecos de las risas y murmullos que traía el viento del charco cercano. Bien comido, cumplía entonces con sus obligaciones. Los días del sol radiante lustraba las telas de las arañas, que mandaba luego por los caminos del mundo a tejer los destinos de los hombres. En las tardes llenaba el bosque de misterios y suspiros, limpiando bien los de la tarde anterior para que brillaran con más fuerza. En las noches tejía con una flauta los cuentos y leyendas que huían con el viento a todos los rincones. Era un tejido transparente que brillaba como una lágrima vista a la luz de la luna. Allí bailaban el Principito, Alicia y el Conejo Blanco, Cocorí, Mulita Mayor. Los días de arcoíris preparaba la olla de oro que tenía que cuidar, esperando siempre a alguien que creyera en ella y fuera a buscarla, más allá de los límites del horizonte. En las madrugadas, antes de quedarse dormido, se acercaba a las orillas del bosque a observar la vida que dormía. Encontraba entonces el espejo de su alma transparente y dejaba sus cantos en las flores del charco, agradecido con la vida. Esa mañana, en el viento, no llevó ni sueños, ni risas, ni murmullos. Decidió ir a investigar qué pasaba. Detrás del árbol, miraba con asombro el extraño movimiento alrededor de la vida. Carreras, piedras, saltos lentos y de pronto el silencio, quebrado por los ronquidos verdes de una bocota verde. Bordeando las orillas del bosque, guiado por el sonido de su flauta, reconoció en el viento. Emprendió el viaje de la búsqueda de la vida. Guardó el arco iris bajo su gorra, cargó en sus espaldas la olla de oro y la flauta en su bolsillo y empezó a caminar. Llevaba consigo todo lo que él era, al lugar donde iba. No necesitaba nada más. Durante muchos días, el cielo se quedó sin arco iris, el viento sin historias, y la ilusión se escondió bajo las hojas de los árboles, esperando que un duende de gorro color violeta, que escondía en su gorro un arco iris, llegara al encuentro de un burro de mar, un grillo cantor de levita gastada, una luciérnaga apagada y una flor de cristal, y entre todos crearan la nueva vida, la vida del tiempo recobrado. Como se podrán dar cuenta, en este libro hemos escuchado 2 cuentos y una poesía. Este libro guarda muchos cuentos y muchas poesías, pero cada una va entrelazada. Una poesía tiene que ver con el cuento anterior y la siguiente tiene que ver con el siguiente cuento. Es una maravilla porque estamos mezclando 2 géneros literarios de los cuales estamos trabajando el día de hoy. ¿Pero qué les pareció? ¿Sí reúne las características de este género? A ver, era corto. Sí, pocos personajes. Muy bien. Escrito en prosa. Y narrativo.
también. Y por si no nos queda claro qué significa escrito en prosa, lo vamos a observar por acá, renglón a renglón. Y cuando hablamos de escrito en verso, lo vamos a observar por acá. ¿Ven la estructura? Es diferente. Lo que sucede es que cuando escuchamos un cuento o un poema, hacemos la diferencia por las características que estábamos mencionando anteriormente, que era corto, que tenía pocos personajes. Y cuando escucho un poema o una poesía, escucho la entonación, que es diferente porque va pausada y va haciéndose según cada verso. Cuando yo leo la poesía o el cuento, descubro esas características por la manera en que está escrito. Recuerdo, generalmente, porque la poesía es un gran género literario que tiene diferentes características y que es muy innovador y a la vez muy atrevido. Entonces dijimos que lo íbamos a ver en otra lección. En fin, yo necesito que ustedes entren en un análisis y una reflexión de todo lo que hemos abordado el día de hoy. ¿Les parece? Bueno, la primera pregunta que les hago. ¿Recuerdan cuáles son las características del cuento? ¿Les quedaron claras? ¿Las tienen presentes? Vean que las hemos repetido un montón de veces. ¿Cuáles son las características de un cuento? Porque para construir cuentos lo debo de tener presente. Muy bien. Y en cuanto a la poesía, recuerdo cuáles son los dos rasgos que mencionamos durante esta lección. ¿Sí? Muy bien. Excelente. A ver, ¿cómo me sentí al pensar en palabras que riman para la poesía y en personajes para un posible cuento? ¿Me sentí bien? ¿Me sentí cómodo? ¿Me sentí incómodo? Muy bien. Yo sé que sí, que estamos sintiéndonos en comodidad, porque estamos aprendiendo. Muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo me sentí al escuchar la lectura del cuento y del poema? ¿Fue agradable? ¿Los hizo analizar? ¿Los hizo pensar? ¿Pudieron imaginarse cada una de las escenas en cada una de las narraciones? Sí. Y en casa pueden conversar con sus familiares. ¿Por qué? Porque resulta que todas las personas generalmente hemos escuchado la narración de un cuento o la narración o la declamación de una poesía. Normalmente en las lecciones, en las clases, nosotros teníamos maestros, maestras o profesores que nos narraban cuentos. Ya ustedes, estando en sexto año, han vivenciado una gran cantidad de años escolares. Y en todos esos años estoy segura que alguien les tuvo que haber leído un cuento o que ustedes mismos pudieron leer un cuento. Es más, cuando estábamos en la etapa preescolar, ¿cómo aprendíamos los hábitos de higiene? A través de poesías. Además de estimular la memoria y la pronunciación, también nos ayuda a ir interpretando ese género literario. Ven que no es algo que desconocemos, ven que es algo con lo que hemos estado viviendo todo este proceso escolar, desde que estábamos en los años preescolares, por supuesto. Entonces ya tenemos un cúmulo de experiencias para poder escribir cuentos o poesías. Chicos y chicas, en casa no van a olvidar que buscamos un lápiz, un cuaderno y empezamos a escribir. No necesariamente puedo decir, ay, es que no tengo un tema o de qué tema voy a tratar. Recuerden, el cuento es imaginación. Generalmente esconde algo maravilloso.
Entonces, si solo buscamos personajes o vemos alguna situación que se presenta en nuestra vida real y la transformamos en un cuento, eso les va a ayudar a tener una buena producción. No se preocupen por la cantidad de palabras, porque generalmente, niña, es que tenemos que hacer un cuento muy largo. ¿Qué vimos el día de hoy? Que los cuentos son un género literario corto, ¿de acuerdo? Y también otra cosa, tienen inicio, tienen desarrollo y tienen cierre. ¿Entendido? Y temas, existen montones, el que ustedes quieran. Le dan el enfoque que ustedes deseen. ¿De acuerdo? Muy bien. En la familia yo les voy a solicitar que consulten, que hagan esta entrevista en casa. ¿Qué cuentos recuerdan que les leyeron? ¿Qué cuentos saben de memoria? Siéntense y disfruten de esas narraciones. Intenten recordar esas narraciones que les están haciendo en la casa. Intenten ustedes también contar alguno de los cuentos que se atreven a escribir. No les dé pena, que todos tenemos mucha imaginación y gran talento. Entonces necesitamos explotar ese gran talento que tenemos. Compartamos todo lo que escribimos, por favor. De esta manera hemos llegado al final de esta lección. Los espero en la próxima. Hasta pronto.